chicos a R1C, nuevo capítulo. Esta semana bien movida, muchas cosas. Dentro de las muchas cosas tenemos nuevo presidente. Y tener nuevo presidente significa que vacaron a un presidente, a la presidenta actual. ¿Y qué es lo que nos lleva a eso? ¿O qué fue una de las razones que nos llevó a eso? Justamente tiene que ver con esta incertidumbre que vive el país, la falta de seguridad. ¿Qué te parece, digamos, lo que motiva todo esto, la inseguridad? ¿Cómo la vives tú? ¿Cómo la ves? ¿Y qué te parece la vacancia y el nuevo presidente, Cielo? ¿Qué tal, Horacio y Delsa? Siempre es un gusto compartir con ustedes. Sí, efectivamente, estos últimos días han sido muy caóticos a nivel nacional. No, considero que con respecto a tu pregunta, la vacancia se ha movido principalmente por dos factores, ¿no? Una que es la baja popularidad que ha tenido la presidenta, ¿no?, en congraciarse con sus ciudadanos, y también la inseguridad, ¿no?, que ha sido la gota que ha derramado el vaso, por decirlo de alguna manera, lo que aconteció con la agrupación Agua Marina, ¿no? La inseguridad ciudadana, pues, no es de ahora, sino viene ya de tiempos mucho anterior, pero yo creo que no se erradica porque los funcionarios o los altos mandos no tienen la capacidad de gestionar un gobierno o por ejemplo, tener mano dura, ¿no? De repente el ministro del Interior también no sé si se hace de la vista gorda o simplemente siento que no tienen como que esa mano o la vocación de servir a su nación, ¿no? Entonces es algo que nos afecta definitivamente a todos, grande, pequeño, chico, los niños, los jóvenes. Vivimos con esa incertidumbre de salir de nuestras casas y no saber si vamos a regresar con bien o si nos pasará algo en el transcurso del camino. Comparto lo que tú dices, tengo otra impresión o complemento un poco tu impresión. Pero escuchemos a Idelso, a ti, ¿qué te parece esto? Bueno, buenos días con todos. Horacio, gracias por la invitación y por los que nos escuchen. En conclusión, o en resumen de cuentas, me parece que esto es una muestra de una falencia clara de la democracia en el Perú, ¿no? Una vacancia no es plausible, supone un fracaso de la democracia, porque esto, recordemos, es una vacancia de una vacancia. Entonces, supone que en un intento no se pudo hacer bien, este es un segundo intento, y quien está asumiendo la presidencia interina es el presidente del Congreso, quien es incluso más cuestionado que la propia expresidenta, ¿no? Entonces, revela de por sí que es un Estado ineficiente. El pacto social, que es la teoría básica en la que se concibe el Estado, parte de la creencia de que se cede la libertad a un Estado, a un tercero, para que éste garantice la propiedad, garantice la libertad. Entonces, en el centro del Estado se encuentra la defensa de la soberanía y la seguridad de la libertad y la propiedad de las personas. Este segundo aspecto que es central, porque evidentemente, si es que fuera esto una guerra abierta entre una ley de la selva, no sería pensable un Estado, supone un fracaso bastante abrupto, ¿no? Y como siempre, no es el resultado. Cuando en sus últimas declaraciones Dina dijo, oye, pero esto yo no le he causado, sí, no lo ha causado, ¿no? Y en efecto, no lo ha causado, es décadas de una democracia debilitada, desde el autogolpe del 92, de una recesión bastante marcada, de una hiperinflación anterior a esta, y que demuestra que en estos, no sé, 30 y tantos años, 35 años, la democracia no se ha podido recuperar, ¿no? Es un Estado de Derecho con una constitución que, si bien ha paliado algunos aspectos en su constituyente, es decir, en su formación, no tiene un aparato sólido, ¿no? La policía, el aparato de la fuerza pública interna, de seguridad interna, ha sido expandida en funciones
y pasa algo, ¿no? La desnaturalización de las instituciones, ¿no? O sea, vamos, la policía, pues sí, en efecto puede ayudar a la defensa, algunos temas de violencia menores, pero la policía en el fondo tiene este sentido, ¿no? Proteger a la ciudadanía de la delincuencia gruesa, ¿no? Entonces, se ha visto la policía distraída también en temas de violencias, de bagatelas, de corrupción. Se han creado una cantidad bastante gruesa de fiscalías y unidades de investigación anticorrupción, de lavado de activos, pero el tema de fondo, el tema de la criminalidad organizada, de la criminalidad escalada, ha sido cada vez más debilitada, y en efecto, ¿no? Hay hasta una suerte de creencia de que esto favorece a la mansedumbre, ¿no? Se decía que ha salido en el Hildebrand hoy día los que le escudaron, los que fueron sus guardaespaldas, ahora le han dado la espalda, ¿no? Y el cálculo político para esto es bastante duro, ¿no? La esperanza que queda es que tome alguien la batuta y dé una solución, que piense no tan solo en el clientelismo político del momento, y piense en el futuro, porque sin seguridad el Estado en su base no se puede constituir, ¿no? Bueno, yo concuerdo, digamos, con los dos en parte. Discrepo un poquito con lo que dice, que no estamos en democracia. Yo creo que estamos tan en democracia que ocurren las cosas que ocurren, que tenemos la posibilidad de vacar un presidente, de poner otro. Eso muestra la democracia y muestra el sentido democrático de una constitución que se estableció y viene funcionando. Para mí el tema no es que no funcione la democracia, yo creo que para mí el tema es que no está funcionando la seguridad como debe funcionar en este país, que se ha visto sobrepasada. No tengo la menor duda, tal vez que dentro de esta inseguridad que se genera tienen que haber redes de corrupción y protección al interior de algunas instituciones, porque es muy difícil que no opere. Mira, tal vez me voy a ir a un extremo, pero la delincuencia sí se puede frenar, y me voy a ir a un extremo que tal vez no es el mejor ejemplo, pero veamos lo que está haciendo Estados Unidos con estas brigadas ICE, que sale a las calles y busca migrantes ilegales, ¿no? Y los deporta. Tal vez, reitero, no es el mejor ejemplo, pero hay formas, mecanismos de refrenar esta delincuencia. Veía en las noticias ayer, vuelven a matar a otra persona por extorsión en Lima. Entonces yo siento que los mecanismos de seguridad, sobre todo el problema que tenemos hoy día en Perú, tiene que ver con la seguridad pública, la seguridad ciudadana. Creo que ahí es donde radica el problema. Cambiar autoridades tal vez mira, yo en esta oportunidad encuentro algo de razón, esta vacancia, le encuentro razón, porque si hay una incapacidad de la máxima autoridad que gobierna el país. No es capaz de asegurarnos o de darnos la seguridad mínima que tenemos que tener como ciudadanos, ¿ya? Entonces, esta incapacidad que de esta vacancia, yo sí encuentro que tiene sentido. Ahora, esperemos que este nuevo presidente, ¿no es cierto?, se incorpore y tome medidas inmediatas que tienen que ver con nuevamente entregarnos la confianza como ciudadanos, que es vivir tranquilo. No estamos pidiendo, la gente no está pidiendo nada excepcional más que vivir tranquilo, perder el miedo de que vayas a salir a la calle, te vayan a asaltar, te vayan a extorsionar, y finalmente, como está ocurriendo, que esta avalancha de muerte. Sin duda las opiniones de ustedes dos son válidas, así como la mía, ¿no? Cada uno tiene su forma de ver las cosas. Ahora, ¿qué opinan ustedes de este nuevo presidente, el presidente Geri, un presidente joven? ¿Qué opinión tienen ustedes? ¿Y creen que realmente, por lo que ven, por lo que conocen, por lo que saben de él, creen que realmente va a abordar el problema? ¿Va a ser una buena solución al problema? A ver, como ya lo mencionaba el congresista Héctor Acuña, se dice que el congresista, el ahora actual presidente, ¿no?, primero tiene que generar la confianza con sus ciudadanos para que ellos, o sea, se sientan seguros y él pueda hacer las cosas bien, ¿no? Porque, como ya lo decías tú también, todo es en base a la democracia. Ahora, si bien es cierto, el actual presidente tiene ciertas cosas en su contra, han salido muchas especulaciones, tal vez tweets y un montón de cosas, pero yo siento de que este cargo
lo va a ayudar de repente a ser mejor, ¿no? Porque a veces hay situaciones que pasan que te inspiran. Yo, desde mi punto de vista, sugiero que hay que darle un poco de chance para que él pueda adaptarse y pueda, de repente, ¿no? Pueda hacer las cosas bien, porque uno nunca sabe cómo se puede manejar o cuáles son sus intenciones, porque ahora, así como en su discurso de juramentación, él dijo, ¿no?, que iba a velar por la seguridad, que ahora su principal objetivo es erradicar la inseguridad ciudadana. Y eso es lo que el actual problema que aqueja a la ciudadanía, a la sociedad. Entonces, yo pienso de que no hay que politizar ahora su gabinete, que está ya a punto de formarse. Entonces hay que darle mano dura. Sobre todo, yo sugiero que hay que pensar muy bien y con pinzas en el ministro de Interior, porque si el ministro de Interior no tiene los pantalones bien puestos, esto pues no va a funcionar, ¿no? La inseguridad ciudadana pues va a seguir tomando la batuta de la sociedad y va a hacer lo que quiera como hasta ahora. Y Delso, ¿y tú qué esperas? ¿Qué opinas de este nuevo presidente? ¿Crees que es una solución al problema que vive el país? Bueno, los políticos regularmente tienen un escándalo, una historia atrás, ¿no? Unos más que otros, y lamentablemente este personaje también los tiene, ¿no? En su discurso, que fue muy corto, fueron un par de minutos, él dijo, y lo adelantó, ¿no? Dijo, sí, yo tengo mis defectos, pero nadie puede negar mi voluntad. Me pareció una frase loable y que anticipaba las críticas que sabía que iban a venir, ¿no? Lo regular es que una figura política de ese nivel esté en el escrutinio de todo el mundo, y pues sus historias ahora se están repitiendo más, ¿no? Sin embargo, lo cierto es que él es un presidente de tránsito, ¿no? Lo importante aquí es el proceso democrático para las elecciones nuevas, que hay un proceso de tranquilidad para las nuevas elecciones, y que tome las acciones urgentes en seguridad ciudadana, ¿no? Esas son cuestiones impostergables, y esperemos en la medida de que tome estas acciones, ¿no? Lo particular, y eso es un tema de legitimidad, ¿no? La democracia, decía, la democracia es el sistema menos imperfecto posible, ¿no? Y sin embargo, dentro de los sistemas democráticos hay algunos que funcionan un poco más y algunos un poco menos. La democracia en el Perú, si bien funciona, es débil, y esta debilidad se basa también en razón a que el Congreso últimamente no ha tenido una aceptación de la mejor medida, ¿no? Es particular que suceda en la vacancia la presidencia de un órgano que también tiene una aceptación muy baja, ¿no? Y en general, por el bien del Perú, espero que su voluntad sea mucho mayor que sus defectos, ¿no? Ok, oye, mira, yo concuerdo con lo que tú dices y me quedo con esa parte de que el discurso fue muy sucinto, ¿no? Pero yo creo que en Perú somos críticos por todo. Si el discurso es muy largo, si el discurso es muy corto, muy corto. O sea, como que tenemos tanta buena mesa, tanta buena comida en Perú, que nuestro gusto, nuestro paladar ya es tan exigente y para todo, ¿no? Pero yo me quedo con algo, con lo que él dijo. Yo encontré que el discurso fue muy sucinto, pero muy puntual, y él pidió sabiduría, ¿no? Y reiteró 2 veces, dijo, le pido a Dios que me dé sabiduría. Y me hizo acordar a 2 reyes, ¿no? Al rey David, ¿no? Que a los 30 años asume como rey, y al rey Salomón, que asume a los 20 años, ¿no? Y que el rey Salomón, ¿no es cierto?, el que pide sabiduría, ¿no es cierto?, y para gobernar al pueblo. Entonces, acá hay mucho. Incluso yo en ese momento dije, no, mira, muy joven, y la verdad es que no es tan joven. Si nosotros nos hubiese tocado vivir en el tiempo, en el reinado de Israel, Judea, nos hubiéramos quejado porque el rey tenía 20 años, ¿no? Entonces, Alejandro conquistó Persia con 26 años.
Y te pongo otro ejemplo. José, ¿no es cierto? Al que los hermanos lo venden, él termina siendo el segundo del imperio egipcio, ¿no? Y prácticamente a los 30 años. Entonces, yo creo que están en la edad perfecta y no es una excusa la edad. Y también hay que entender que a esa edad, 20, 25, 30, las personas somos, cuando hemos tenido esa edad, somos inmaduras. Entonces, quejarnos porque seguí una página web donde salen chicas, quejarnos porque escribí un tweet, o sea, si nos vamos a quejar por todo, son personas que han tenido etapas juveniles. Tú en algún momento hemos escrito algo, algún comentario, algún mensaje. Entonces siento que también nos pasamos de un extremo a otro, que queremos algo casi, digamos, deidal, casi celestial, algo tan puro, no sé. Buscamos a veces, tenemos un paladar muy exigente. Yo creo que, mira, en términos de negocio, un jefe demuestra ser buen jefe cuando al personal que le dan es capaz de sacarle el máximo rendimiento a las personas. Y un jefe no demuestra siendo buen jefe despidiendo a las personas que tiene, ¿no es cierto? Porque lo más fácil es decir, cuando alguien no funciona, despedirlo y poner a otra persona. Yo creo que tenemos que darle la oportunidad y como ciudadanía tenemos que sacarle el mejor rendimiento a este presidente. Creo que el presidente, ayer veía noticias, hoy día en la mañana visita un penal, ¿no es cierto? Un estilo medio Bukele, lo cual no me parece ni bien ni mal, me parece más mediático, ¿no? Pero me gustaría ver que el presidente sacara un decreto, no sé cómo se llaman, ¿no? Pero que sacara a las policías, que sacara al ejército a las calles, algo más de impacto para la ciudadanía, ¿no? Si bien yo entiendo que a lo mejor en las cárceles se manejan algunas bandas criminales desde la cárcel, pero yo creo que la ciudadanía lo que esperaríamos es que salgan, no sé, el ejército a las calles a proteger, a dar una sensación visualmente, por lo menos, de más seguridad. Creo que como país tenemos una oportunidad de reencontrarnos como ciudadanos y de reencontrarnos con esa seguridad que se nos perdió hace un tiempito, ¿no? Porque estamos viviendo en una sociedad y creo que nos estamos acostumbrando al miedo, que es lo peor, nos estamos acostumbrando al miedo, al terror que nos vienen causando. Yo personalmente creo que Gerí va a ser un buen gobierno, creo que la edad no es un problema, lo ponía como ejemplo Rey David, Rey Salomón, José, al que lo venden sus hermanos, y así muchos otros reyes, que incluso hay reyes que asumen a los 7 años, ¿no? A los 7 años obviamente no mucho sabe, sino que es casi por herencia. Pero los reyes, Rey David, Rey Salomón, lo hicieron muy bien, 30, 20 años, entonces le dan una limitante. Creo que es un buen momento donde el presidente tiene que demostrar, digamos, como lo decía el rey Salomón, en la multitud de consejeros hay sabiduría, por lo tanto él debiera tener un grupo de consejeros muy potente o muy significativos que lo apoyen y lo asesoren en términos de cuáles son las acciones inmediatas que se tiene que tomar en términos de seguridad y devolvernos la seguridad a la ciudadanía, a los ciudadanos, y también devolverle esa seguridad, esa tranquilidad al empresariado, a los inversionistas, que con esto también los asustamos, los espantamos. Bueno, se nos pasa el tiempo súper rápido cada vez que me junto con ustedes, que conversamos, compartimos un temita. Ahora, para ir cerrando el tema de conversación. Ya para cerrar el tema anterior, ¿no? Desearle los mejores augurios al presidente, que haga una buena gestión y que sobre todo escuche la necesidad del pueblo, ¿no? Y como ya lo decía Edwin también, que su gabinete no sea un politizado, no que los nuevos personas que van a asumir los cargos se vayan posteriormente a postular, ¿no? Porque muchas veces eligen y luego esas personas están más pendientes en su campaña y dejan de lado el cargo, ¿no? Pero si las elecciones ya fuesen mañana, yo creo que actualmente Rafael López Aliaga es una buena opción, ¿no? Creo que ahora es la mejor de todas. Para ti, Delso, si las elecciones fueran mañana, ¿por quién votarías? Estamos hablando de presidente. Aún faltan 9 meses. No, estábamos poniendo en el supuesto que fueran mañana las elecciones. Con los que tienes. Vi el decano de la universidad, el rector de la uni, me pareció un personaje aceptable. Batters, Aliaga. En realidad me gustaría escuchar un debate de ellos, ¿no? Porque en política no es suficiente los galardones,
sino también su capacidad de gestionar un debate, ¿no? Soportar la presión política, saber negociar en política. El ejemplo, ¿no? Castillo era impresentable al momento de negociar. Yo aún no lo tengo definido, yo estoy esperando el debate, y en ese momento creo ya definir. Pero si las elecciones fueran mañana, ¿por quién votas? ¿Por el académico, por el rector que dice? López Chao. Sí, me parecería lo mejor ahí. Ok. Yo personalmente, como ustedes saben, no puedo votar, pero si tú pudiera votar, creo que votaría por Rafael López Aliaga. Razones más que suficientes. Primero, lo que dice Idelso tiene razón. Mira, está López Chao, está, ¿cómo se llama? El Philip Butter. Pero acá hay que ver resultados. López Chao es un académico. Es un rector, es un decano, llamémoslo así. Gestión universitaria. Philip Butter es un comunicador. Creo que tiene negocio, emprendedor, hace empresa. Pero Rafael López Aliaga es un empresario, gestiona, genera empleo, sabe cómo direccionar. Y te pongo un ejemplo paralelo. Muchos de los presidentes exitosos, voy a citar dos. Donald Trump, por algo fue reelegido, empresario. Y en la gestión empresarial hay mucho detrás de eso para liderar y gobernar un país. Te pongo otro ejemplo. Sebastián Piñera en Chile. Fue reelegido 2 veces. Entonces creo que nosotros necesitamos darle la oportunidad a personas que realmente sepan cómo liderar. Y liderar no es algo que tenga que ver solo con la gestión, sino que liderar tiene que ver con la asignación, designación y administración de recursos. Y creo que ahí los académicos, a mí personalmente, esto es mi opinión, no me gustan mucho los académicos. Y te pongo un ejemplo. Teníamos anteriormente un presidente que era profesor y, como dice el dicho, un profesor que no sabía ni leer ni escribir. Entonces, esto es lo más extraño. Entonces los académicos muchas veces no son buenos representantes para gobernar un país. Y ahora, si hoy día por la noche fuera un debate entre Chao, Aliaga y Batres, ¿quién crees que se lo llevaría? No, creo que a pesar que se lo lleve en un debate, tú sabes que palabras sacan palabras, ¿no? Entonces acá hay que votar por la gente que demuestra realmente hechos y no palabras. Porque si vamos a votar por palabras, por discursos, pongamos, no sé, al mejor orador, y que ahí tenemos un ejemplo. Uno de los mejores oradores que ha tenido este país era Alan García. Entonces la gente y los jóvenes tienen que entender que uno no tiene que votar por la capacidad de oratoria de la otra persona. No hay que votar por la capacidad de oratoria, hay que votar por la capacidad de hacer, por la capacidad de construir, por la capacidad de liderar y el carácter y el coraje que uno tenga. Esa es mi opinión. Creo que un debate, quien hable más o quien tenga más argumentos, eso está en el papel. Yo creo que hoy día, para mí, el mejor presidente para el Perú, que tiene la capacidad de hacer gobernar y que lo ha demostrado por sus años de experiencia, que además también López Aliaga ha sido académico de la UNI, ¿no? Entonces, pero se le suman otros pergaminos y esto no tiene que ver con... Yo vuelvo a reiterar, yo no puedo votar. Hablo desde mi punto de vista casi como un analista ciudadano, porque no soy ni analista político, ni económico, ni nada, sino que lo que me dice, por ejemplo, Sebastián Piñera en Chile, Donald Trump en Estados Unidos. Cuando fue Sebastián Piñera en Chile, mira, se produjo un crecimiento social tan grande en Chile, que Sebastián Piñera era un presidente de derecha, pero generó un crecimiento social impresionante en Chile. Incluso un crecimiento social que no lo tuvo ni Michelle Bachelet ni Ricardo Lagos. Donald Trump es un presidente que hoy día tiene un apoyo inmenso de la ciudadanía. Entonces creo que en estos momentos, si fuera la elección mañana, para mí yo votaría, si pudiera votar, por Rafael López Aliaga, por lo que digo, y no por un discurso, no por la oratoria, porque si fuera por oratoria tal vez debiera ganar Philip Butter, porque tiene una capacidad oratoria que... Entonces esto, y acá los ciudadanos tenemos que ser inteligentes, no hay que votar por la capacidad oratoria y no hay que votar por los recursos tampoco, porque vemos que hay candidatos que despliegan mucha cantidad de recursos, y me refiero a los Acuñas, ¿no? Y si fuera por capacidad oratoria, Acuña debiera terminar último, ¿no? Entonces no, hay que votar por los más capaces.
en todo orden de cosas uno no gana por querer, uno gana por capacidad, por la aptitud, por la capacidad que uno tiene. En Chile recuerdo en mi época que yo daba la prueba de aptitud académica. Uno no entra a la universidad por la actitud, por las ganas que tenga de entrar a una universidad, uno entra por la aptitud, los conocimientos, las capacidades, y así es en todo el mundo las cosas. En el fútbol, el que sale campeón de la Copa del Mundo es el más apto, el más entrenado, no el que quiera ganar más. Entonces, así tenemos que ver las cosas, creo, la gente, digamos, de nuestra edad, 37, Cielo, 22, yo, bueno, casi 50, acá los chicos casi todos son jóvenes, 20, 22, entonces, si yo pudiera decir algo, uno tiene que votar por la capacidad de hacer, de gestionar, no por la oratoria. Bueno, chicos, nos dio la hora, prácticamente 30 minutos de podcast desde acá, desde R1C, nos despedimos. Y Delso, un mensaje para la gente que nos escucha. Vamos, que se informe, que estudie, que se prepare para no tan solo escuchar, sino entender la política. Cielo. Sí, es complicado entender la política, sobre todo ahora que nosotros como jóvenes quizá tenemos muchos otros entretenimientos, pero ahora que el presidente es, bueno, de una generación anterior a la nuestra, es millennial, hay que estar informados, ¿no? Para recibir las acciones o situaciones de la mejor manera. Muchas gracias, chicos, y a toda la gente decirles, no hay que tenerle miedo a la juventud. Recordemos que el rey David a los 30 años fue rey y el rey Salomón a los 20 años. Muchas gracias desde R1C, nos despedimos hasta el próximo capítulo. Chao, chao.